Bueno, ustedes saben que siempre los mateandos tienen novedades. Hoy vamos a estar con Laura Velasco. Ella es de la legislatura del Frente para Todos, es profesora en letras, maestra, está en educación popular, es madre, es feminista y es la presidenta de la Comisión de la Mujer, la Infancia, la Adolescencia y la Juventud. O sea que casi que nada. Bienvenida a este mateando, a esta humilde mesita del mateando, pero que ve mucha gente durante toda la semana, que sale hoy a las 5:30 y que tenemos el honor, ¿no?, de que nos has aceptado de participar en esta mesa. Y quisiéramos preguntarte, la primera pregunta que te hago es que nos cuentes un poquito cuál es tu visión sobre qué se está haciendo con los femicidios, todas las cosas que se hablan, que se hacen y cómo no nos da resultado. Bueno, muchas gracias, Eve. Buen día. Primero, bueno, saludarte, decirte que para mí es un orgullo compartir esta mateada con vos. Acá tengo mi mate que me acabo de comprar. Los mates a la distancia virtual como hoy se puede, pero bueno, mates al fin y seguir compartiendo espacios. Y por supuesto, el tema de los femicidios es un tema que nos preocupa y que hoy sigue siendo, tal vez este 8 de marzo, nosotros decimos, tengo unas amigas y compañeras que están en un espacio que se llama Mujeres de Artes Tomar, que dicen las 3 M, ¿no? Porque dicen M de marzo, M de mujer y M de memoria, porque tal vez el 8 de marzo y el 24 de marzo son aquellas fechas que más nos movilizan en este mes al inicio del año legislativo. Y en nuestro caso, el 8 de marzo, este año, se ha significado muy fuertemente en frenar los femicidios, que deje de suceder una muerte de mujeres al día prácticamente, como hoy tenemos. Es la pandemia dentro de la pandemia, porque obviamente las personas, y particularmente las mujeres, las personas feminizadas, también niños, niñas y adolescentes que sufren violencia en el hogar, por supuesto que eso se ha profundizado en tiempos de mayor aislamiento social, y entendemos que necesitamos en la ciudad de Buenos Aires, Eve, políticas públicas activas. En la ciudad todavía no tenemos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Es un área muy desjerarquizada con poco presupuesto. Necesitamos que se reconozca a las promotoras de géneros y diversidad, que son las mujeres de los barrios, de las organizaciones populares que están en los territorios atendiendo las situaciones de violencia de género en cercanía y que muchas veces no tienen ni para pagarse una SUBE, ¿no? Entonces, si hay centros integrales de la mujer en la ciudad, como lo plantea la ley, tienen que ser con más presupuesto, tienen que tener más cercanía con los territorios donde tenemos situaciones muy difíciles, sobre todo en las comunas del sur, y entendemos que también hay que trabajar, por una parte, para que se apliquen las leyes Micaela, sobre todo en las fuerzas de seguridad y en la justicia. Necesitamos una justicia con perspectiva de género, porque muchas veces las mujeres hacen la denuncia y después quedan en la mayor de las indefensiones. Y por otro lado, avanzar también en educación sexual integral para poder, incorporando los contenidos de prevención de violencia hacia las mujeres, poder avanzar en un cambio cultural que es imprescindible. A mí me parece que hay muchas leyes y muchas cosas, pero no son a favor de las mujeres. Yo tengo una idea que es, estamos haciendo las cosas al revés. Permitime que te diga lo que yo pienso. Esto de que la mujer tiene que irse de la casa a un lugar que le ofrecen para escaparse del hombre. Eso que hay en La Boca, un hotelito, otro hotelito en otro lado, una casita en otro lado, donde amuchan a las mujeres. Hay en muchos lugares, si las ponen ahí, no pueden salir porque están aterrorizadas. Yo tengo una compañera que está ahí desesperada con su hijito, pierden todo.
¿No sería al revés? Que cuando hay una denuncia se lo lleve al hombre a esos lugares con otros hombres y que la mujer se quede con la casa, con el niño, con el trabajo, con la heladera, con todo lo que consiguió. Porque al final hacemos las cosas al revés. La mujer pasa hasta a ser presa y el hombre se queda con todo. Me parece que eso es una cosa muy injusta. A mí me parece que eso hay que transformarlo. Y también me parece que habría que condenar, también alguna condena hay que darles a las personas que la mujer va a la comisaría y el policía le dice, ¿y vos qué hiciste? O vos qué le hiciste, o vení mañana. Y también las que atienden los teléfonos, que la primera vez o la segunda vez no lo denuncian. Eso también tiene que tener una pena, porque si no, no es posible que una persona llame 18 veces, huye, igual la matan. Entonces quiere decir que todas las leyes que tenemos, y yo decía, ¿por qué no nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas al revés? ¿Por qué no están los hombres en ese hotelito en La Boca y cada mujer en su casa con sus hijos y con sus cosas y con su trabajo? No, tenemos que dejar todo, dejamos el auto, la casa, todo. No sé qué te parece. Mira, Eve, tenés mucha razón en lo que estás diciendo. Justamente así debería ser si la justicia actuara rápidamente. Muchas veces el sacar a la mujer del hogar o a la mujer con sus niños, con sus niñas, implica protegerla, pero si la justicia actuara adecuadamente, lo correcto sería que ella preservara su lugar en el hogar, es así, se le garantizara, además del techo, que es continuar en su techo y en la tenencia de sus hijos, el poder también tener algún tipo de acompañamiento económico, si es que ella no tuviera un ingreso, también fundamental, porque muchas veces el demorar en hacer una denuncia tiene que ver con esto, ¿no? Con el miedo a perder la casa, con el miedo a perder a los hijos, con el miedo a quedarse sin un sustento. Por supuesto que tendría que ser así, realmente tendría que ser de esa manera. Y en esto que decís en relación con las fuerzas de seguridad, también es así. Por eso es tan importante que la ley 26485, que ya planteaba capacitación, que se refuerza con la ley Micaela, se cumpla, porque en el sistema de salud o también en el sistema de seguridad, en las comisarías, tiene que haber una capacitación, incluso, Eve, porque hasta las estadísticas que hace poquito transmitía el colectivo Ni Una Menos decían que además 1 de cada 5 femicidios de los últimos que se han cometido fueron cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad. Es decir, que no es solamente dar respuesta a la denuncia, sino inclusive muchas veces ellos mismos son femicidas porque hacen abuso de las armas, de un poder, digamos, que tienen por estar en ese rol que debería ser cuidar a la ciudadanía y no reprimirla o en el ámbito privado matar a su mujer. Yo lo que creo que cuando hacen esos perdones y esas... Porque son todos golpeadores. Los milicos son golpeadores porque les cambian la cabeza. Les cambian la cabeza de una manera, que también hay que ver eso. Yo conozco algunas personas que eran personas que eran maestros, que trabajaban de otra cosa y de repente te ponen de novio y la chica dice, no, mirá, entra en la policía, que te pagan todo, te dan todo, y empiezan a entusiasmarse y van. Yo conozco un caso familiar. Esa persona que era buena, que era tierna, que podías conversar y tomar un mate, cuando lo ves a los 5 o 6 meses, dices, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Vos decís, pero este tipo entra así a la casa ahora. Entonces, eso también, yo creo que se perdonan ellos mismos. Los jueces también son golpeadores, también son basura. No es que son mandones, son tipos prepotentes, porque si no, no harían lo que hacen. Entonces, es muy difícil si nosotros no le damos una vuelta de rosca muy fuerte, que esto se pare, porque me parece de terror. Esta compañera que se vino a La Plata, pobre chica, no sabe dónde está, no sabe dónde esconderse, muerta de miedo, dejó todo, anda con su hijito pidiendo por favor un lugar para dormir. Y yo digo, ¿cómo? Y él está en la casa y todavía no han ido, no han ido a buscar. Entonces hay mucha responsabilidad, hay mucha complicidad. Me parece que eso también hay que tomarlo en cuenta. Bueno, si esto no se hace y no corre, bueno, también se los condene. Porque si vas a condenar nada más que al que hace el femicidio y no a los que... El silencio nunca es salud, siempre es cómplice.
Así es, Eve. En el caso nuestro, en la legislatura, en la comisión que me toca presidir, tenemos varios proyectos en relación con que se amplíe el presupuesto considerándolo emergencia por violencia de género, o bien a partir de que haya un ministerio que tome la cuestión específicamente, digamos, más allá de que exista un presupuesto general con perspectiva de género, porque sabemos que hay muchas áreas que se van cruzando, ¿no? Que es algo también transversal, pero bueno, que haya especificidad en las políticas, que se destine realmente con decisión muchísimo más presupuesto y trabajo en relación con esto, ¿no? Capacitación y acción concreta. Pero hay un proyecto muy interesante que es inclusive el del registro único de casos, que es de la Defensoría del Pueblo, y que es para que se articulen y rápidamente esté la información, porque muchas veces cuando hay una denuncia no aparece la información porque fue hecha las distintas denuncias en distintos lugares y no se unificó, no aparece justamente todo un derrotero de casos de denuncia que hace un antecedente para que no se deje seguir sucediendo denuncia tras denuncia tras denuncia, sino que se actúe mucho más rápidamente, que es el caso más dramático, el de Úrsula, que hace poquitos días nos movilizó a todas, pero esto sucede mucho, que hay muchas denuncias, que esas denuncias no se unifican y entonces no se actúa con la rapidez que amerita una situación como esta, donde corre riesgo la vida. Sabemos que la perimetral no alcanza, es decir, necesitamos avanzar en medidas mucho más efectivas y, como vos decís, también en cuestiones que tienen que ver con la capacitación, inclusive porque tenemos también, y en esto, bueno, siendo que ayer se cumplieron 3 años del asesinato de Mariel en Brasil, de Mariel Franco, la interseccionalidad, ¿no es cierto? Todas las mujeres sabemos que estamos en desventaja en esta sociedad ahora, cuando además esa mujer es una mujer negra, es una mujer afrodescendiente, es una mujer de pueblos originarios, es una mujer pobre, es una mujer villera, es una mujer lesbiana. Bueno, todas esas situaciones hacen que se haga mucho más difícil la vida y son en general estas mujeres, ¿no? Las de los sectores populares, las que también tienen menor acompañamiento del Estado. Entonces, ahí también es muy importante que el Estado pueda darle prioridad a las políticas de género, porque es una cuestión también de justicia social. Yo lo que estuve viendo, Laura, que estuve algunos casos viendo, hace mucho tiempo que estoy con esto hace mucho tiempo porque mi abuela fue una precursora en eso. Cuando el marido le empezó a pegar, se fue a la calle con 4 hijos. En aquellas épocas, irse a la calle con 4 hijos era una cosa de loco, ¿no? Así que lo entiendo bien. Pero vos no crees que también está muy unido a la violación de las niñas y los niños por los padres, que las madres los defienden y los tipos empiezan, porque hay muchos casos que después salta eso. Entonces es muy perverso lo que pasa. Es muy perverso. Sí. Entonces habría que investigarlos bien, porque los tipos no es solo que matan a la mujer, es que antes violaron a las hijas, a los hijos, y la mujer sale a defenderlos, claro que va a ser. Y algunas no lo hacen por el miedo que tienen. Entonces son 3 o 4 personas que están bajo. Es muy horrible lo que pasa. Hay veces que no puedo dormir, digo, ¿cómo no hemos podido hacer algo diferente, no? No sé qué. Sin duda, desde las situaciones de femicidio, donde esos niños o niñas se quedan sin madre y muchas veces sin madre y sin padre, porque por ahí matan a la mujer y después ellos se suicidan o van a la cárcel, entonces se quedan prácticamente huérfanos al cuidado de familiares, en el mejor de los casos. Pero además hay situaciones, por supuesto, como vos decís, donde hay situaciones de violencia familiar también hacia los hijos, o inclusive de violencia sexual, de situaciones de abuso, de violaciones. Claro, las situaciones de abuso intrafamiliares son las más frecuentes. En todos los casos de abusos a niños, lo más frecuente es que suceda al interior del mismo horror. Y sin duda que también cuando se habla de educación sexual integral, se ve toda esa gente que decía, con mis hijos no se metan, y
estas cosas, ¿no? Como de prejuicio con la ESI, en verdad es al revés. La ESI muchísimas veces lo que permite es detectar en la escuela cuando hay situaciones de abuso, porque los niños tienen un lugar donde lo pueden hablar, donde lo pueden decir a los maestros. Que a veces es el único lugar. Así es. Porque después cuando nos ponen frente a la cámara gama, los pibes no hablan, porque están atemorizados. Casualmente un caso en Córdoba que me habló una compañera, me dijo, mira, perdimos el juicio. Se la dejaron al padre, que es el que la viola, porque la nena no habló. Y eso es terrible, porque vos te quedás, después de trabajar un montón, decís, ¿cómo pasa esto? Lo mismo que cuando matan a la madre, se lo dan a la familia del padre, que es el que mató a la madre, en vez de que lo tengan los niños en la familia de la madre. Eso también habría que reverlo, me parece. No sé sí, qué decir mira, ahora. Hace poquitos días inclusive yo escuchaba a Beatriz Regal, a la mamá de Wanda Tadei. Te acordarás que fue un caso muy tremendo de femicidio, bueno, Wanda incendiada, ¿no? Y a la mamá y el papá, Jorge Tadei, porque ahí también es muy interesante, yo los conozco a los dos y muchas veces Beatriz dice, ¿no? Yo quiero que hable él porque también me interesa una voz de un varón que hable contra el machismo, ¿no? Porque eso es muy movilizador también hacia los hombres. Y justamente ellos hablaban en televisión y decían que no podían entender. Había sido muy poquitos días que se había cumplido un aniversario más del asesinato de Wanda, que lo dejaran salir al femicida al cumpleaños de 15 de su hija mayor, ¿no? Pero ¿por qué ellos decían que realmente eso no era bueno? Porque en este momento, cuando hay en el marco de una pandemia tantos femicidios, ¿no es cierto? Él decía, voy a cumplir yo años y no voy a tener a mi hija. ¿Qué quieren decir los jueces en este momento con ese permiso que no tienen la mayoría de los presos, ¿no? Él decía como que era algo que desde lo simbólico estaba de alguna manera volviendo a decirnos a todos que la justicia no tiene una perspectiva de género, ¿no? Eso me parece que... Se perdonan ellos mismos, porque ellos se ponen en ese papel, ellos saben que harían lo mismo, por eso defienden siempre a los hombres, los defienden así, descaradamente. Los jueces son una basura, la última basura que tenemos son los jueces, con la excepción de que me sobran los dedos de la mano para decir que hay algunos buenos. La verdad que es una vergüenza lo que hacen. Y yo valoro tanto lo que hacen ustedes, porque si vos no hablaras, hay que hablar más para que los compañeros y las compañeras sepan que hay que insistir, que no hay que permitir que ellos se queden con los hijos, que no sé, no quemarles la casa y todo eso, que no sirve, porque los vecinos, claro, se calientan, hacen cosas que no vale eso. El sistema, al contrario, lo usa en contra. Pero a veces hay madres que van presas porque los tipos dicen, no, ella estaba loca y yo y los jueces le creen a los tipos. Es terrible eso. Sí, es terrible, Eve. Bueno, ustedes son un ejemplo de cómo ante las situaciones más tremendas de la vida han ido por el lado de la justicia y no por el lado de la venganza. Sin embargo, es así, necesitamos concientizar mucho más respecto de que necesitamos una justicia que piense, que sea más justa, básicamente, ¿no? Que piense en aquellos y aquellas que más están sufriendo. Para eso, en el caso de la perspectiva de género, necesitamos por una parte que haya paridad, que haya más mujeres juezas. Ahora, tampoco que sean mujeres garantiza, necesitamos que haya más mujeres, pero a la vez que esas mujeres y los varones, quienes sean jueces, se capaciten, estén realmente con especialistas, aprendan respecto de las situaciones de género y puedan estar en contacto con organizaciones que trabajan en la temática, que escuchen a las víctimas desde otro lugar, porque si no, esto no lo cambiamos más. No habría que tener programas de radio, porque la radio es una cosa que transmite tanto y que la gente escucha muchísima radio. 1, 2 o 3 o 4, ustedes que tienen todo tan claro, que están ahí en la legislatura, o otras personas que se animen a hablar una vez o dos por semana, para que también la mujer esté enterada y se vaya capacitando a medida que uno le va diciendo lo que tiene que hacer. Porque a veces las mujeres no saben qué hacer, porque si le empiezan por violar los hijos y después le dicen, si hablas te mato, la mujer está entrampada. Entonces yo creo que tenemos que
La escuela para eso es una maravilla, porque los maestros son los que captan enseguida cuando hay un niño que le pasa algo, ellos son los primeros que se dan cuenta, pero también están entrampados, porque ¿qué van a hacer, no? Si la mamá no se animó hasta ahora, o no se dio cuenta, o no pudo, no quiso, o no puede, porque el marido no la deja, también ahí habría que ver, ¿no? A mí me parece que hay que difundirlo más, yo creo que no está muy difundido. Todo el mundo de otro femicidio, bueno, van a salir en la calle, salimos con carteles, pero ¿qué hacemos? No alcanzan las marchas, ¿no? Porque yo diría que hay miles y miles de mujeres que están pasando esto ahora, y miles de niños violados. Y eso me desespera, porque eso te mata para toda la vida, pero saca la cabeza, ¿viste? Sí, es así. Creo que sí, que tenemos que por todos los medios difundir, por todos los medios concientizar que ante una situación de violencia hay que llamar a la línea 144, pero además de esto, ¿no? Fortalecer todo lo que son las redes comunitarias. Eve, vos hablabas de la escuela, yo comparto de los medios de comunicación comunitarios, las radios comunitarias, y pensar también que en los territorios muchas veces están distintas organizaciones populares cumpliendo ese rol, ¿no? Como en cercanía, haciendo talleres, también acompañando con mujeres que han sufrido, que han sido víctimas de violencia, entonces que tienen más herramientas porque ellas mismas han transitado ese camino. Creo que ahí hay que fortalecer, hay que empoderar mucho y que las políticas... En los barrios hay que, así es. Además de ir a hacer ollas populares que son importantes, también hay que ir a hablar mucho de eso, para que se sientan acompañadas. Porque a veces al barrio se va para ayudar, y hay comida, y juntar esto. Nosotros lo único que podemos hacer es mandar lo que podemos para que los chicos coman, pero también todos los que van a los barrios siempre van con la idea que les van a enseñar a escribir, a leer. Me parece que nosotros tenemos que aprender de ellos y ir a escuchar a esas mujeres que a lo mejor les está pasando algo y no se animan a hablarlo. Y me parece que también estoy tan orgullosa que hay tanto pibe y tanta piba trabajando en los barrios, pero me parece que habría que direccionarlas. A veces van por voluntad, van porque están en un grupo, pero vos que sos tan inteligente y que hablas tan claro, y que la gente tendrías que tener algunos grupos o formar más gente para que hablen en las escuelas, en las plazas. Hay muchos lugares para hablar, porque esto está creciendo de una manera muy, muy perversa. La pandemia te mata y esto también te mata. Te mata como persona, aunque no mueras, aunque no te entierren. Sí, sí, así es, Eve, así es. Y de hecho, justamente esa figura de la promotora, ¿no? Que son compañeras de las organizaciones populares que van formándose en estos temas, que van haciendo talleres en los barrios y en esto sí, articulando con jóvenes, con estudiantes, con profesionales que pueden hacer voluntariado, esas redes son fundamentales. El año pasado presentamos en la legislatura un proyecto para que se haga justamente de todas esas promotoras que están haciendo tareas en los barrios de formación contra la violencia de género, que se haga un registro, que se las reconozca, para que puedan con más facilidad articular con las políticas públicas que tienen que ver con esta temática, ¿no? Le llamamos Ley Betty a ese proyecto, porque Betty era una mujer muy humilde, que era migrante, que hacía unos años que había venido de Bolivia y que empezó a trabajar en la villa de Bajo Flores, en la 1114. Vos te acordarás, Eve, que ahí en esa villa en particular es donde hubo muchos casos de niñas que habían sido, bueno, lo detectaron justamente las maestras y los maestros en las escuelas, que estaban siendo utilizadas para, no se sabía si era trata o para hacer videos de pornografía. Bueno, reaccionaron los maestros y con las organizaciones del barrio armaron algo que se llamó Red de Docentes y Organizaciones ahí en el Bajo Flores. Y bueno, y Betty era una de las que estaba trabajando para que esas niñas no pasaran por esa situación. Se hizo denuncia y también en lo que se llamó una campaña por barrio
de violencia, ¿no? Que a mí me parece hermoso. Vos hacías la comparación con la alfabetización y es así, como se dice, barrios libres de analfabetismo, también trabajar por barrios libres de violencia. La verdad que es infinito el trabajo que se hace y sin embargo, por la falta que el Poder Judicial actúe, no digo falta de justicia porque la justicia es una palabra que nos pertenece como la libertad, pero que este Poder Judicial no actúe y que todavía estemos dando vuelta para ver si lo vamos a cambiar o no. Habría que llevar a todas las mujeres, las fotos de todas las mujeres asesinadas, de todas las que están pasando violencia, llevárselas para que se apuren un poquito y se den cuenta para cuántas cosas lo necesitamos. Porque esto es vida lo que estamos hablando de vida de personas, de niños, de niñas. Me parece que hay que darle un golpe fuerte a la justicia y cambiar todo, porque así de a poquito nos sirve. Porque mientras a ellos piensan a quién van a poner y a quién van a cambiar, en esos días se violan más niños, más niñas, se matan más mujeres. Así que yo les agradezco a ustedes, a las que trabajan tanto. Por eso te quise llamar para que contaras, porque la verdad que me parece que es muy importante que el pueblo tome, que las mujeres tomemos en nuestras manos y los hombres también. Yo no soy feminista, que no quiero los hombres, para nada, me parece un disparate, un mundo sin hombres no sirve. Pero, no sé, me parece que hay que valorar lo que hacen ustedes del trabajo, que a veces es silencioso. Entonces, vamos a ver si podemos darles más voz y que salgan a decir cosas, ¿viste? Hacer en las plazas, hacer, no sé. La verdad que me parece que los hombres siguen siendo muy machistas todavía. Y les cuesta mucho hablar de eso. Sí. Y hay muchos que en definitiva parecía que iban a hablar, pero que ahora lo dejan de lado porque les cae encima muchas cosas. No porque ellos hayan sido violadores ni nada, pero sí abusadores, que esas palabrotas que se usaban antes, los piropos groseros, todo era contra nosotros. Y uno lo tomaba como normal, porque desde la época que yo soy joven, era normal que el varón tuviera todos los privilegios en la casa y la mujer. Yo cuando trabajaba a los 15 años, yo tenía que darle toda la plata a mi papá. Mi hermano trabajaba y no, era varón. Claro. Así que imagínate de ahí ahora lo que ha cambiado. Pero todavía falta un montón. Así que bueno, decí lo que quieras. Vamos a ir terminando. Decí lo que quieras. Convocar a la gente. No sé, lo que vos tengas ganas de decir, Laura. Y te agradezco un montón lo que haces, lo que hacen tus compañeras y lo que haces vos. Es muy, muy, pero muy importante. Bueno, Eve, primero muchas gracias por el espacio. Creo que sí, que tenemos que hablar mucho más sobre estos temas, que es importante también, como vos decías, que los varones puedan reflexionar, puedan formarse, puedan tener espacios de nuevas masculinidades, como se dice, donde ser varón no signifique dominar o tener una jerarquía por sobre nosotras. Creo que tenemos mucho para hacer como sociedad, que es un cambio cultural muy profundo, que hemos avanzado mucho, pero que todavía falta demasiado y que justamente esas formas de violencia extrema muchas veces tienen que ver con esto de resistirse, ¿no? Desde aquellos que han dominado muchos años y justamente ante una situación donde ya no pueden dominar, creo que llegan a esa forma de violencia extrema. Por eso necesitamos transformar la justicia y proteger mucho más a todas aquellas mujeres que se animan a decir que no. Ahí tenemos que estar acompañando y tenemos que estar dando las herramientas que sean rápidas y adecuadas, y en ese sentido necesitamos construir una justicia que sea feminista. En la reforma de la justicia tiene que estar incluida una nueva perspectiva de género, porque somos muchas las mujeres que estamos en desventaja, pero como decía antes, sobre todo aquellas que más sufren, aquellas de los sectores populares, que muchas veces tienen menos herramientas todavía para defenderse o para defender a sus hijas y a sus hijos. Así que bueno, muchas gracias, Eve. Yo creo que vamos ganando
más lugares en esta sociedad que sean de decisión, que sean de poder, las mujeres en esta desigualdad que lleva tantos siglos. Y bueno, y mujeres también como vos son un ejemplo para todas nosotras. Bueno, muchas gracias, Laura. Ya te voy a convocar para que hables en la plaza, que también después sale por la tele, y también hay que pegarle. Así que te agradezco un montón lo que haces y lo que sos y cómo te movilizás. Muchas gracias. Gracias a vos.